Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se dirigió a las orillas del lago de Galilea, subió a la parte montañosa y se sentó allí. Entonces acudió a él una gran multitud que llevaba cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos, y los dejó a los pies del Señor Jesús. Él los sanó. La multitud quedó maravillada al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminar a los cojos y con vista a los ciegos. Y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despacharlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos le respondieron: ¿y de dónde vamos a sacar pan en este lugar tan despoblado para que coma toda esta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron que 7 y unos pocos pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios, los partió y se los iba dando a los discípulos y ellos a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y con los pedazos que sobraron, llenaron 7 cestos. Palabra del Señor. Bueno, hijos, ayer en la iglesia hicimos un pare del proceso de Adviento que siempre es motivado con las lecturas. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio, y los domingos con la segunda lectura. Hoy volvemos al lenguaje escatológico que nos trae el profeta Isaías, y hoy muy especialmente porque el profeta nos habla de que en aquel día, recuerden que hasta el 16 de diciembre nos estará recordando la palabra de Dios, lo que va a suceder pero que nunca hemos vivido, que es la parusía, la segunda venida del Señor Jesús. Del 16 al 24 vamos a recordar lo que ya hemos vivido, que fue el nacimiento del Señor Jesús. Su segunda venida no la conocemos, no la hemos experimentado. Nos lo anunció el Señor Jesús y nos lo dejó escrito en su santa palabra. Eso no lo ha vivido el ser humano, pero el nacimiento del Señor Jesús, todo el proceso que vivió su Santa Madre y San José para ubicar dónde se podía quedar la Santísima Virgen María, hasta llegar a un establo, a una pesebrera, eso ya lo hemos vivido. Entonces, el discurso y la preparación es de esa forma. Primera parte del Adviento, desde el domingo hasta el próximo 16 de diciembre, nos van a estar las lecturas hablando de todo aquello hermoso que va a suceder, aunque muchas veces con el lenguaje de la palabra de Dios se sienta como trágico. Habrá terremotos, la luna dejará de brillar, el sol dejará de alumbrar, las estrellas se caerán,
se tambalearán los planetas. Eso es miedoso, pero es para decirnos que siempre después de la turbulencia vendrá la calma y veremos venir al Hijo de Dios en medio de nubes para darnos la paz. Y del 16 al 24 vamos a rezar la novena, vamos a recordar todo ese pasaje tan bonito y tan especial del anuncio del ángel, de la encarnación del Hijo de Dios, de la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, de todos los preparativos para llegar al momento del advenimiento, de la venida del Señor Jesús. Y hoy los textos bíblicos, en consonancia con lo que les digo, nos está hablando de un banquete. Tanto en el libro de Isaías como en el Evangelio nos están hablando de un banquete, de algo que alguien está preparando para nosotros, de algo donde todos vamos a reunirnos y vamos a comer, vamos a compartir. Hijos, puede que ya en estos momentos un banquete y una comida para nosotros no signifique tanto como significaba en su momento para el pueblo de Israel, donde escaseaban los alimentos y donde escaseaba el dinero. Por la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de que cada que el hombre da un paso hacia el progreso, da dos o tres hacia su autodestrucción, tenemos algo más de dinero y algo más de comida. Pero en el tiempo del Señor Jesús era muy escasa la comida y muy escaso el dinero para conseguirla. Entonces, por eso es que los textos bíblicos, cuando nos hablan de banquete, nos están hablando de un acontecimiento único y especialísimo. Fuera de eso, hijos, uno nunca se sienta a desayunar, a almorzar o a comer. Uno nunca se sienta en la mesa del comedor, en el altar del comedor, con enemigos. Uno siempre se sienta con sus entrañables, con sus seres queridos, con los seres que uno más ama, con los seres a los cuales uno les quiere contar algo íntimo, algo personal, algo muy de unos cuantos, no de todo el mundo. Entonces, hijos, si nosotros conocemos el contexto de aquel tiempo y el significado que tiene un banquete, nosotros deberíamos de estar felices, porque el Señor ha querido sentarse con nosotros. Es más, Él ha querido que nosotros nos sentemos con Él en el banquete, porque tiene algo que contarnos íntimamente, porque tiene algo que decirnos que no es para todo el mundo. No le echéis flores a los marranos. Él las flores se las quiere dar a los hijos, que somos nosotros. Entonces el profeta Isaías, hijos, nos dice: cuando llegue el día señalado, ofrecerá el Señor omnipotente a todos los pueblos en el monte Sión un banquete de manjares suculentos. No es cualquier banquete, no es cualquier banquete. Si yo preparo un banquete, yo les sirvo una sopita y un arrocito ahí, pero comemos. Pero el Señor prepara un banquete con suculentos alimentos. O sea, eso es una cosa de raca mandaca. Un banquete con vinos añejos, los manjares más sabrosos y los vinos más exquisitos. Hijos, eso nos lo anunciaba el profeta Isaías.
Pero eso lo llevó a plenitud el Señor Jesús. Hijos, pero ¿qué más le podemos pedir al Señor después de que sirve para nosotros todo esto que nos dice el profeta? Manjares suculentos, vinos añejos, manjares sabrosos y los vinos más exquisitos. ¿Cómo es que decimos por ahí? Al que quiera más, que le piquen caña. Hijos, eso es lo que nos anunció el profeta Isaías que iba a suceder o que va a suceder en el último día. Uno, pero antes el Señor tenía que vivir su primera venida. Vino y nos deja su palabra, su testimonio de vida, su amor, su experiencia, su recorrido. Se va y nos dice, no quedan solos, les envío el Espíritu Santo para que disfruten de todo esto y se preparen para mi segunda venida, que va a ser con bombos y platillos. Entonces nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero, queridos hermanos, recuerden que el Señor no nos creó y nos tiró allá. Bueno, tiremos toda esta gente allá a ver, en serie, vayan a ver qué es lo que pueden hacer como animales. No, el Señor nos creó por amor, nos acompaña todos los días, acontece diariamente en nuestra vida, está con nosotros, acompaña su creación, camina con nosotros, todos los días recrea nuestra vida, la vuelve nueva. Y por eso es que nosotros, queridos hermanos, no tiene sentido ver un cristiano católico convencido y practicante sin fe, sin esperanza y sin encontrar un hálito de vida para vivir día a día la misericordia del Señor. Hijos, en el Evangelio, ¿qué nos dice? En el Evangelio nos dice que el Señor iba por las orillas del lago de Galilea, subió a la parte montañosa, que dice aquí, cuando llegue el día del Señor, Él ofrecerá todos los pueblos en el monte Sión. Y el texto del Evangelio que dice, subió a la parte montañosa y allí se sentó. Recuerden que el contexto bíblico, subir a la montaña es ir al encuentro con Dios. Si el Señor es Dios y se sienta en la montaña, ¿con quién está? ¿O donde quién sube? Donde el Padre, a sentarse como rey que es, con el Padre. En el lenguaje bíblico, subir a la montaña es elevar nuestro espíritu a la oración contemplativa, donde uno siente que el Señor te habla, donde uno escucha la voz de Dios y donde Dios te regala todos los manjares, suculentos y exquisitos, te regala el vino más añejo. Pero ¿qué pasó, hijo? Mire lo que dice el texto. Fue y se sentó en la parte montañosa. Entonces acudió a él una gran multitud que llevaba ¿qué? ¿Quiénes eran las personas que iban y que le llevaban al Señor Jesús? Cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos, y los dejaban a los pies del Señor. Hijos, en el primer testamento, Antiguo Testamento, al Señor no se le ofrecía absolutamente nada malo o que tuviera un defecto. No se le ofrecía, a Dios no se le hacía ese ofrecimiento.
tenía que ser el primer cabrito, el más sano, el más gordo, el más bueno, porque es que el banquete es así, con alimentos suculentos. Pues no podía ser que, ay, ve, este cabrito que nació sin una pata, llevémoselo al Señor. No, era lo mejor, el más hermoso que uno veía. Qué gordito, qué bonito, ese es el del Señor. Y al Señor se le llevaba lo mejor. ¿Qué le llevan hoy? ¿Qué le llevan hoy? Todo lo enfermo, todo lo que no está en las mejores condiciones, lo que despreciaría la sociedad, eso se le lleva al Señor. Y Él no tiene ningún problema. Está en su trono, está con el Padre, está sentado en el monte. Sentado significa que Él es el que tiene el poder. El rey es el que se sienta. Por eso el Señor está sentado. Se los dejan a los pies y se van. Como quien dice, vea, tenga. ¿Y qué dice el texto bíblico? Sin titubeos. Y Él los sanó. Él los sanó. La multitud quedó maravillada al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminar a los cojos y con vista a los ciegos. Y alabaron al Dios de Israel. Esto no le gusta a Dios. Porque siempre la multitud sigue al Señor por un milagro. Y enseguida les va a dar de comer. Y comienzan a seguirlo por los milagros y porque les ha dado de comer. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, hijos. Yo espero que nosotros no seamos así y que estemos acá por amor, no porque estemos pidiendo el milagro para el 15 de diciembre, el 24 o el 31. Porque estemos detrás de algo interesadamente. Lo único que nos debe interesar en estos momentos, queridos hermanos, es fortalecer mi relación con el Señor. Durante mucho tiempo mi deseo fue volverme un mejor amigo del Señor. Que Él un día pudiera decir que yo soy su mejor amigo. Esa debería de ser la filosofía el resto de la vida, volvernos mejores amigos con el Señor. Recuerden, en la mesa yo no me siento con los enemigos, en la mesa me siento con los amigos, a los que quiero contarles algo, a los que quiero decirles algo. Por eso, si tú te consideras buen amigo, buena amiga del Señor, todos los días deberías de estar sentada alrededor de la mesa, en torno a la mesa. Todos los días deberías de hablar con el amigo que te invita a compartir la mesa, que se da por ti, que te da su cuerpo y su sangre, que te da la salvación, el hálito de vida, la salud, el empleo, el alimento, todo te lo da. Y miren este templo vacío. Podríamos decir, ¿y dónde están los otros 9? Hijos, al finalizar el texto, el Señor Jesús lanza una expresión muy dura en labios del Señor. Me da lástima de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Me da lástima de esta gente. Hijos, 3 días. 3 días pasó el Hijo del Hombre sacando y salvando las almas de los infiernos, sacando de allí el alma de los patriarcas, de los profetas, de los justos. Y por eso Él sabe
que es vivir 3 días en ayuno. Bueno, y los 40 días en el desierto y todo lo demás, pero hoy en el texto bíblico nos habla de esos 3 días específicamente. Y le pide el favor a los apóstoles que le cuenten cuántos panes tienen y cuántos pescados. Y entonces ellos dicen, no, Señor, es que esto no alcanza para nada. Es que es mucha la gente que hay. Y estamos en una zona que no hay tiendas, no hay nada, no hay nada. No se preocupe, no temáis. No hay problema, tráigame eso. Y con esos pocos panes y esos pocos peces hace el milagro. Hijos, es la prefiguración de la Santa Eucaristía, es la prefiguración de la humildad y de la misericordia más grande que tiene Dios y que no tiene ningún ser humano con el mismo ser humano. Es el amor total del Señor que lo lleva a dar el alimento a todos sus hijos. Pero él sabía que ese alimento solamente duraría 4 horitas y a las 4 horas ya tendrían hambre. Y entonces cuando él tiene que regresar al Padre, dice, ¿quién los va a alimentar? Nadie. Yo debo quedarme en el cuerpo y la sangre. Yo debo quedarme en esa hostia y debo quedarme en ese vino, para que por la gracia y la misericordia del Padre y actuando el Señor Jesús se pueda transfigurar, se pueda transformar en su cuerpo y su sangre. Y se queda con nosotros en la Santa Eucaristía. Hijos, aquí dice, y todos comieron y quedaron satisfechos, y los pedazos que sobraron llenaron 7 cestos. Ahí está guardadito el Santísimo, ahí está el Señor Jesús. Pero yo les pregunto, ¿será que Él quiere quedarse ahí guardado? Ustedes no se imaginan qué delicioso sería que uno tuviera que estar haciendo fuerza porque se le van a acabar las formas consagradas de tanta gente que comulga y que recibe el cuerpo del Señor. Yo guardo el copón lleno, hijos. Comulgan 10, 15. Es el banquete, ustedes verán. Uno se prepara para el banquete, donde van a haber alimentos suculentos, vinos exquisitos y añejos. Ahí está. El Señor Jesús quiere darte lo más grande, su cuerpo y su sangre, su gracia, su bondad, su misericordia y su amor. Que estos textos bíblicos que hoy la Iglesia nos permite compartir, pues nos animen a continuar nuestra vida, a tomar una conciencia más clara de lo que es el banquete que todos los días en este templo, por bondad y misericordia de Dios, celebramos por la mañana y celebramos por la tarde. Que el Señor Jesús, que se quiso quedar para alimentarnos todos los días, sea glorificado por nuestra presencia y con nuestro amor, nuestra preparación para recibir su cuerpo y su sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.